Muy buenas tardes, estimados aprendices. Damos inicio a nuestra sesión en línea correspondiente al día 24 de febrero de 2022, siendo las 5:08 de la tarde. Damos inicio a nuestro proceso formativo. Nuestra evidencia para el día de hoy es diseño del instrumento de recolección de la información. Antes de iniciar, ¿alguno tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Continuemos. En nuestra evidencia, lo primero que debemos hacer, siempre se los visualizo, es ingresar al contenido del curso, proyecto, cronograma, y nos vamos al cronograma de la fase en la cual nos encontramos actualmente. Tenemos un cronograma general y un cronograma específico de la fase análisis en la cual nos encontramos. La evidencia correspondiente a esta semana es diseño de recolección de la información, la cual tiene una fecha del 21 de febrero y finaliza el 28 de febrero, es decir, el lunes. Están un poquito corridos los tiempos, por lo tanto vamos a darle vamos a ampliar la fecha de entrega, vamos a colocarla hasta el próximo miércoles 2 de marzo, fecha de entrega, para que puedan, de cierta forma, el fin de semana puedan desarrollar dicha evidencia. Nos dirigimos a contenido del curso, proyecto, fase 1, análisis, actividad de proyecto 1, descargamos la guía de aprendizaje 1, la descargamos, voy a abrir la guía de aprendizaje, y nos dirigimos a dicha evidencia. En la página 7 de la guía encontramos la actividad a realizar. Elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo con técnicas que permitan el procesamiento de la información. Dice, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación, fase de licitación de requisitos. Entonces, ¿usted qué hace? Va a la plataforma, aquí en material de formación, dice fase de licitación de requisitos. Y este es el instrumento base, el material de formación base o primordial o fundamental para poder realizar dicha evidencia. Usted comienza a leer información, fase de licitación de requisitos, perdón. La introducción, se lee material, debe apropiarse del material, leerlo muy detalladamente. Este material es un material interactivo, no es muy extenso, es decir, usted en 30 minutos o menos alcanza a leer todo el material disponible. ¿Qué es la licitación de requerimiento? La fase de licitación tiene unos procesos o unas fases, que es la planeación, identificar la fuente de requerimientos, fuentes primarias, secundarias, terciarias. En fin, esto es material de estudio. Esta es la parte conceptual que usted debe apropiar. Ahora, me dice específicamente acá, en la página 8, diseño de instrumentos de recolección de información. ¿Qué voy a hacer? Dice,
Seleccione una de las técnicas utilizadas para licitación de requisitos y realice el diseño de un instrumento de recolección de información, teniendo en cuenta las características del software a construir. Usted se va al documento y debe verificar o debe consultar cuáles son las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos. Aquí está. Técnicas e instrumentos para licitar requisitos. Usted puede, y sería lo ideal, para ampliar la información o para documentarse más, consultar en diferentes medios, como es la web, como son revistas, enciclopedias, base de datos. Básicamente consultar en la web. Existen unas técnicas, o hay variedad de técnicas propuestas en la ingeniería de requisitos que resaltan o son aplicables a distintas fases del proyecto de ingeniería de requerimientos. Y estas técnicas, ¿qué permiten o cuáles son los objetivos de las técnicas e instrumentos para licitar requisitos? Permite identificar las necesidades del problema a solucionar. Recordemos que a partir desde la primera evidencia, usted eligió una empresa cualquiera, independientemente si es grande, mediana o pequeña, independientemente si la razón social de la empresa, usted elige una empresa, a esa empresa ya le identificó una necesidad, un problema, pero un problema de tipo tecnológico, de tipo de sistema de información. No un problema, no, es que la empresa es muy pequeña y necesita personal. Ese tipo de problema no. Es un tema, un problema o una necesidad o un requerimiento de tipo tecnológico o de tipo software, de tipo aplicación o de tipo sistema de información. Es decir, un problema o una situación que tenga que ver o esté directamente relacionado con problemas de software o con problemas de tecnología. Entonces, una de las técnicas o la primera técnica es la entrevista. Esa es la primera técnica de licitación de la fase de licitación de requerimientos o de requisitos, la entrevista. Usted va a consultar, aquí le indica que es una entrevista, cómo se elabora una entrevista, los pasos o los tipos de entrevistas que hay, las fases, preparación, realización, análisis, cómo se realiza la entrevista. Las entrevistas se pueden clasificar en estructurada. Aquí está un documento en el cual puede ampliar información y hay un ejemplo. Entrevista semiestructurada, entrevista no estructurada. La segunda técnica, la encuesta, es otra técnica, otra herramienta. Entonces, repito, ¿usted qué debe hacer? Acá lo dice claramente. Usted va a elegir cualquiera de esas técnicas. Aquí lo dice, seleccione una de las técnicas utilizadas. Ya llevamos dos. ¿Cuáles dos? La entrevista y la encuesta. Aquí me dice que es una encuesta, cómo se elabora una encuesta, los tipos de encuesta, aquí está el tipo de pregunta. La tercera técnica, la observación. La cuarta técnica, sesiones grupales. ¿Cómo se realiza una sesión grupal? Y esta otra de las herramientas, otra de las técnicas es para la captura de requisitos, está el diagrama de casos de uso, historia de casos de uso, y acá están unas plantillas por si usted desea realizar ese tipo de técnica. Y repito nuevamente, usted de esas 5 técnicas o herramientas va a elegir una. ¿Cuál? La que a usted se le facilite. ¿Y qué es lo que va a hacer con esa técnica? Pues va a identificar primero las necesidades de la empresa. Usted ya eligió una empresa, va a identificar las necesidades. Si eliges una encuesta o una entrevista, pues en una encuesta o una entrevista, ¿a quién van a encuestar o a quién van a entrevistar? Un ejemplo. Pues a las personas directamente relacionadas con el área o con el departamento del sistema de información que usted pretende solucionar.
¿Cómo se debe entregar el documento? Se deben aplicar normas básicas de presentación de documentos escritos, es decir, las normas APA. Mínimo debe tener una portada, una introducción, objetivo. Las preguntas son claras y deben tener un alcance. Debe ser en formato PDF o Word. Acá les tengo un modelo y este no se los voy a enviar, simplemente se los voy a proyectar y no se los voy a compartir sencillamente porque usted trabaja sobre este documento. Por hacerlo mejor, las semanas pasadas les compartí la información de cómo podían hacerlo y lo que hicieron la mayoría fue copiar y pegar. O sea, no alcanzaron a dimensionar o no comprendieron la actividad o se les pareció más fácil copiar y pegar el trabajo que hizo el instructor. Entonces no tiene sentido. La idea es que usted piense, que razone, que pregunte, que consulte y que lo haga usted solito. Acá tenemos una portada, mire, diseño del instrumento de recolección de la información, el nombre de la empresa, aprendiz, la ficha, y le retomo la situación. Yo estoy proponiendo una aplicación tipo web que permita gestionar las citas en una barbería. Entonces, nombre de la empresa, acá me lo está diciendo, miren. Voy a seleccionar una de las técnicas, son 5 técnicas. Bueno, realmente hay muchas técnicas, pero aquí las que nos proponen son 5. Para licitar requisitos. Y voy a realizar un instrumento de recolección de la información. ¿Cómo recolecto yo la información? Mediante la observación directa, mediante la encuesta, mediante un cuestionario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estoy proponiendo acá? El nombre de la empresa, los propietarios o propietario. Recordemos que para mi caso es una empresa, una barbería de barrio, por lo tanto es único dueño, el propietario. Información de los empleados. Número de trabajadores 5, más el administrador sería 6, que el administrador básicamente es el mismo dueño. Actividad económica, peluquería y tratamiento de belleza. ¿Cómo se clasifica la empresa? Comercial, según el tamaño es una microempresa. Y aquí viene el instrumento de recolección de la información. ¿Qué estoy planteando? En mi caso, estoy planteando una entrevista. Para la recolección de información se tuvo en cuenta al administrador y dueño del negocio debido a que es la persona pertinente para aplicar la entrevista. Retomo la idea principal. Estoy tratando de realizar una aplicación web para gestionar las citas en una peluquería. Pues sencillo, ¿a quién voy a entrevistar? Voy a entrevistar al dueño de la peluquería o de la barbería porque es la persona directamente implicada en el proceso. También podría entrevistar a los usuarios o a los clientes. Hay un micrófono abierto, por favor, apagan para que se pueda escuchar mejor. ¿A quiénes le voy a aplicar la encuesta? Pues a las personas directamente implicadas en el área o en la situación a desarrollar. En este caso, la encuesta o la entrevista, perdón, se la apliqué al dueño de la empresa o microempresa. ¿Con qué objetivo, con qué finalidad apliqué la entrevista? Se realizó con el propósito de identificar los problemas. Esta se realizó mediante llamadas telefónicas debido a que por múltiples compromisos, ocupaciones y situaciones de pandemia no se pudo establecer comunicación presencial. Esta entrevista será en forma de embudo y con tipo de preguntas abiertas, tanto como cerradas. Y este es el formato de la entrevista. El nombre de la empresa, la misión, la visión y el diseño de la encuesta. Nombres, cargo, tiempo que lleva la empresa, sexo, edad. Y aquí vienen las preguntas referentes al tipo de sistema de información que yo deseo aplicar o solucionar, que en este caso es una aplicación web para el control y gestión de citas. Es decir, que el cliente desde su casa, desde su dispositivo móvil o computador, pueda apartar una cita, pueda cancelar una cita, pueda reservar una cita, pueda cambiar de peluquero, pueda pedir o solicitar un producto y ese tipo de situaciones. ¿Cómo gestiona usted su negocio o empresa de programación de cita en el punto de venta, facturación y marketing? Es decir, las preguntas deben ser puntuales, deben ser concisas y obviamente deben estar enfocadas a las necesidades o a
situación que usted pretende solucionar. Por ejemplo, acá esta pregunta, ¿qué tipo de problemas e inconsistencias se presentan en dicha gestión? Yo pude haber preguntado, ¿cómo lleva usted el registro de citas en la barbería? Fue una de las primeras preguntas que yo pude haber hecho. Entonces la persona o el administrador me va a decir, no, aquí el registro de citas se lleva de manera manual o en forma manual. O me puede decir, no se lleva un registro, un control de citas. Simplemente la persona o el cliente llega, ve que alguien, el empleado está desocupado y toma el turno. ¿Sí ven? Estoy identificando la situación o la necesidad que presenta la empresa. ¿Por qué medio el cliente solicita las reservas o citas? Pues en este caso el administrador me va a decir, como no tiene implementado ningún sistema, ningún software, ninguna aplicación, el administrador o el dueño del negocio me va a decir, ¿cómo reserva la cita? Pues no la reserva, simplemente me lo puede hacer mediante, si es de confianza, la hace mediante una llamada telefónica o mediante un WhatsApp, o simplemente se acerca al negocio y espera a que esté desocupado cualquiera de los empleados. Se puede identificar fácilmente los registros de inconsistencias reportadas, pendientes o solucionadas. Pues, ¿cómo llevan ellos el control, la empresa? ¿Cómo llevan ellos el control de alguna anomalía, alguna queja, alguna sugerencia de los clientes? Hasta el momento no la llevan de manera digital, de manera controlada, no, simplemente lo hacen de manera informal. Es decir, que si yo me siento insatisfecho con algún producto o algún servicio, simplemente se lo hago saber al dueño del negocio o a la persona que me atendió. ¿Cuál es su participación en el manejo de control de inventarios? Para este caso, pues repito, como no se lleva un control de manera automática, simplemente está el inventario, pero se lleva de manera manual, un registro en un libro de manera manual. El dueño me puede decir se lleva en un archivo Excel o se lleva en un documento, pero no está automatizado. ¿Cuáles son los problemas que ha presentado en su área de trabajo? ¿El inventario se maneja desde alguna aplicación software? Pues lo más probable es que me diga que no, porque eso es lo que yo pretendo solucionar. O me dice mediante aplicación software, no, mediante una herramienta ofimática llamada Microsoft Excel, un ejemplo. Manejan la facturación en el momento de las ventas de los productos y servicios. Es decir, si yo llego a la barbería y deseo un producto para el cabello, digamos, minoxidil, no sé si conocen el producto, o un tinte de cabello, o una afeitadora, ¿cómo llevo la facturación? Si de manera manual, de pronto no entrego factura, o no llevo registro de los productos que se venden. ¿Desearía tener un informe, reporte detallado de las ventas del día, del mes? Pues si lo lleva de manera manual, ustedes saben lo engorroso que sería un informe mensual de cada uno de las entradas y salidas de la empresa. ¿Han tenido pérdida de dinero en tu negocio? Pues si lo hacen de manera manual, lo más probable es que han tenido pérdidas, porque no se registra, o es más fácil, digamos, manipular el dinero y no llevar el registro contable. Ahora viene identificación de la necesidad o situación. Esto, ¿cómo tuvo esta información? Mediante una entrevista. ¿Entrevista qué? En este caso, esto yo lo hice el año pasado. Mediante, como el año pasado todavía estamos en pandemia, yo la entrevista la hice mediante una llamada telefónica, la cual obviamente con el consentimiento de la persona se dejó grabada, se grabó. ¿Y por qué? Porque usted me puede decir, no, es que, instructor, yo hice la entrevista en una llamada telefónica, pero a mí, ¿quién me garantiza que realmente usted no inventó la información o realmente usted hizo la llamada o simplemente se limitó a transcribir lo que usted se le ocurrió? Entonces, la llamada, repito, para mi caso se hizo el año pasado, por cuestiones de pandemia no se hizo presencial, se hizo de manera telefónica, pero se dejó grabada dicha llamada. Entonces, yo aquí estoy identificando la situación en particular. La dinámica del mundo es cambiante, cada día en tiempos de pandemia nos llevó a reinventarnos, sobrevivir y adaptarnos a nuevas necesidades del medio. Las herramientas digitales lideran
la lucha contra la pandemia y su crisis, las nuevas llamadas tecnologías en general están siendo un recurso favorable que facilita los tiempos, mejora a fin las necesidades de cada una de las empresas o dinámica del sector. Entonces, ¿cuál es la problemática? En fin, cada día los clientes son más exigentes y buscan realizar sus tareas mucho más fáciles. Sistematizar las actividades administrativas propias del negocio, como es la gestión de citas, de manera online, de tal forma que los clientes pidan o reserven sus citas a través de Internet, a la hora de su conveniencia, con el barbero de su preferencia, ofreciendo una mejor experiencia y reduciendo el tiempo en que los clientes pasan al teléfono. O a veces cuando las redes se congestionan, pues, o la persona, el administrador o los empleados están ocupados, pues lo más probable es que no le atiendan o no le contesten dicha llamada para reservar la cita. Es por eso que trato de solucionar ese inconveniente mediante una aplicación electrónica, aplicación web, que funcione mediante el dispositivo celular o mediante un computador y le permita al cliente, que son los usuarios, gestionar, reservar sus citas o cancelar su cita, pedir productos y servicios a dicha empresa, que en este caso es una barbería de barrio. La idea de solución. ¿Cómo tuve la idea de solución? Pues ya teniendo las necesidades, identificando las necesidades de la empresa, ya puede usted tener una posible idea de solución a esa necesidad. En este caso, yo estoy diciendo, la gestión es una necesidad de pequeñas y grandes empresas. En la mayoría de negocios de peluquerías, barberías, este proceso se hace de manera manual, en su gran mayoría, y sobre todo cuando son barberías o peluquerías de barrio. Ya cuando es a nivel de grandes ciudades y cuando la empresa es grande, pues obviamente sí llevarán una aplicación o un registro. Entonces, la idea de solución, desarrollar una aplicación para este negocio para que pueda suponer una mejora significativa, tanto en el ahorro de tiempo, de dinero, como en la organización. Debido a que si usted implementa una aplicación, en este caso de gestión de citas, pues esa gestión de citas le permite a usted como administrador de la empresa, pues llevar un registro de todos sus clientes, del tiempo que gastan los clientes, de los productos que consumen los clientes, de los servicios que consumen, posibles clientes potenciales, puedes hacer promociones, rifas, qué sé yo, diferentes opciones que le permiten mejorar la calidad del servicio y de los productos que ofrecen. ¿Cómo valido la idea de solución? Es decir, ya mediante la entrevista o mediante la encuesta o mediante otra técnica, recopilé la información, las necesidades, la problemática de la empresa. Lo hice mediante una entrevista, perdón. Ya me planteé mediante esa necesidad que recopilé información inclusive con los trabajadores de la empresa, con el administrador, dueño del negocio, yo le planteo una idea de solución. ¿Cómo valido esa idea de solución? Como hasta el momento no tengo la aplicación desarrollada, porque una de las maneras de validar es mediante la aplicación, pero como no se ha realizado la aplicación, entonces la manera de validar la idea de solución es mediante un cuestionario. Y mediante el cuestionario se proponen algunas preguntas fundamentales, digamos, y pertinentes que tienen que ver con el desarrollo de la aplicación o con el uso de la aplicación. Y son las siguientes. ¿Tiene usted conocimiento sobre el manejo de herramientas tecnológicas y sistemas de información? Pues el administrador, dueño del negocio, inclusive los trabajadores, me dirán, no tiene un nivel básico, intermedio y avanzado. ¿Has escuchado sobre el manejo de la información sistemáticamente? Sí y no. Observemos que la mayoría de preguntas son cerradas. Cuando hablamos de preguntas cerradas, estoy obligando al entrevistado o al encuestado a responder única y exclusivamente la respuesta, opciones de respuesta que tengo ahí que tengo plasmadas en el cuestionario. ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una aplicación online para gestión de citas?
control de caja, mire que no solamente cita, control de caja, control de inventario, reporte de gestión, sí y no. De pronto pude haber colocado otra opción que diga por qué. Es decir, que el encuestado o el entrevistado me argumente las razones por las cuales me dijo sí o me dijo no. ¿Usted ha realizado en su empresa o negocio control de caja, control de inventario, reporte de gestión? Sí, no. Y lo hice mediante un formulario, el cuestionario. Aquí tenemos las preguntas, el captura de pantalla. Y acá tenemos la tabulación. Recordemos que cuando se hace mediante formulario, este lo hice mediante el formulario de Google, el sistema automáticamente me arroja la tabulación de la información. Si usted lo hace la encuesta o la entrevista de manera manual, es decir, a papel y lápiz, a manera impresa, pues obviamente le corresponde a usted tabular esa información. Y aquí están los enlaces del formulario. Retomo nuevamente la actividad. Usted debe identificar cuáles son las técnicas, aquí se la estoy visualizando, técnicas e instrumentos que existen para elicitar requisitos. De todas esas técnicas que usted consulte y que puede visualizar acá, usted va a elegir una, la que le parezca más adecuada, más pertinente. Una vez elegida esa técnica, la aplica. Por ejemplo, si usted elige una entrevista, pues aplica la entrevista. Si elige una encuesta, aplica una encuesta. ¿A quién se la va a aplicar? Pues ahí sí depende de la situación. Usted se la va a aplicar a las personas interesadas o que estén directamente relacionadas con el área, departamento que usted pretende solucionar, es decir, con la problemática. Puede ser el gerente, el personal de recursos humanos, es decir, todas las personas que estén directamente relacionadas. La observación es otra técnica. Otra técnica son sesiones grupales, mediante lluvia de ideas, sesiones JATS, método Delphi. Otra de las herramientas, tenemos diagramas de caso de usos. Y aquí está un documento para ampliar la información acerca de los requerimientos de caso de usos. ¿Preguntas hasta el momento? Hola, ¿me están escuchando? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. O sea que todo está claro, lo que deben hacer. Sí, profe, pues ya ahorita toca que mirar uno a uno las opciones y hacer el análisis de la que más nos corresponda a nosotros. Es correcto, sí, señor. Pues nos quedó clara la encuesta, pero ya nos toca a nosotros sentarnos allá a leer todas las opciones. Exactamente. Usted puede elegir cualquiera de estas que les parezca más adecuada. Mire, aquí está otra planilla. Pero le tocaría, como usted muy bien lo dice, sentarse a plasmar. Mire, aquí está un instructivo de cómo se diligencia esto. Aquí hay un ejemplo. Repito, ¿cuál es la... Usted ya tiene la empresa. Ya tienes identificada la problemática de la empresa. ¿Cuál es el siguiente paso? Dirigirte a la fuente de información. Recordemos que la fuente de información, por acá lo está diciendo, son primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Pues las personas que están directamente relacionadas con el área o con lo que usted pretende solucionar. Clientes, personas directamente de la oficina, recursos humanos, el abogado, el contador, la secretaria. ¿De qué depende? Pues del área, de la dependencia y de la empresa que usted pretenda
de la situación que usted pretenda solucionar. Ejemplo, si usted pretende realizar una aplicación o un software para el control de nómina o el control de inventario de una empresa X, pues ¿quiénes son las personas directamente implicadas en el proceso? Si es de nómina, perdón, pues el de recursos humanos. Obviamente el director, o en este caso el gerente o el subgerente. Obviamente el contador. Y obviamente el personal que elabora en la empresa. Entonces, ¿usted qué haría? Pues hace una encuesta, una entrevista o cualquiera de las otras técnicas y se la aplica a esas personas. Es por eso la importancia de cuando yo les decía inicialmente que la empresa usted la debe conocer. Porque si usted le eligió, perdón, un ejemplo, Supertiendas Olímpicas y no conocen a nadie dentro de la Olímpica, pues ¿a quién le va a aplicar la técnica o la herramienta? Profesor, una pregunta. Dígame. Supongamos, pero uno debe de ir directamente, uno escoge una empresa como tal y aborda una persona que trabaje en esa empresa, o nos inventamos nosotros una empresa como tal. No, usted no va a inventar empresa. Recordemos que al principio de la formación les dije, desde la primera evidencia, la empresa debe estar legalmente constituida. Una empresa de barrio. O sea, no se ponga a inventar, no. Repito, la importancia de conocer usted la empresa. Ahora, si usted eligió un ejemplo, Caracol Televisión, RCN, pues a no ser que usted haya trabajado allá o tenga personas conocidas trabajando allá, pues usted cómo va a recopilar información de RCN y de Caracol. ¿Qué es lo más sabio, lo más salomónico y lo más prudente? Elegir una empresa que usted conozca. Instructores, yo no conozco a ninguna, mentira. En su casa hay tiendas de barrio, en su casa hay microtiendas, en su casa hay droguerías, en su casa hay farmacias, puntos fríos, en su casa hay colegio donde usted estudió, jardín infantil donde estudian sus hijos, sus sobrinos donde usted estudió, hay hospitales, hay clínicas, hay droguerías, hay llanterías, hay talleres de moto, talleres de cicla, talleres de carro. Imposible que usted viva en un mundo alejado de la sociedad. O sea, que no conozca y no interactúe con alguna de esas empresas. O que no conozca la necesidad de una empresa. Profesor. Sí, pero no, es que eso era lo que yo quería aclarar, que si era una empresa que nosotros nos inventamos, es una empresa conocida. O podríamos hacer una empresa que litigue, puede ser en el barrio de uno o la empresa donde uno trabaja. Exactamente, inclusive la empresa donde usted trabaja. Por ejemplo, si usted vive en un conjunto cerrado, en un apartamento, por lo general los conjuntos cerrados, en algunos casos los apartamentos, deben tener administración. Si viven en una grande ciudad. Les aseguro que la administración, en algunos casos, los registros los llevan de manera manual. La portería, no creo que la portería de su vivienda, de su conjunto cerrado, a no ser que sea estrato 5, estrato 4, lleven el control de los vehículos de manera manual, de manera automatizada. No creo que lo lleve. Por lo general está el portero o el guarda de seguridad o el, no sé cómo lo llamen allá, y los registros de los vehículos, entrada y salida de los vehículos, lo llevan en una bitácora. Y la bitácora simplemente es un papel, un libro, lo llevan de manera manual. ¿O me equivoco? Los que viven en conjunto cerrado. Sí, te estoy identificando una necesidad. Y es latente y que usted mismo, si vives en un conjunto cerrado, en un apartamento, pues la información la tienes ahí. ¿Con quién tendrías que hablar en ese caso? Con el administrador del conjunto. Y con las personas directamente que están implicadas, que serían los dueños de vivienda o los que están arrendados, inclusive el mismo celador, el mismo portero que hace esas funciones. O sea, empresa es lo que hay. Por eso es que le digo que no se pongan a inventar o no busquen empresas ya nacionales o internacionales, porque usted no va a tener cómo acceder a esa información.
a no ser que haya trabajado o que tengas algún familiar conocido que te suministre la información. ¿Preguntas? Profe, Dígame. en mi caso yo escogí un lavadero, ¿en ese también se puede? Un lavadero de vehículos, claro. Por lo Sí. general, si es un lavadero de vehículos, si no es reconocido a nivel nacional, si es local, regional, los lavaderos, ellos cobran por, no sé yo, por servicios, bueno, realmente no sé cuánto cobran. Ellos, es más, yo creo que ellos ni siquiera anotan eso. Por lo menos acá, en donde yo estoy, en la ubicación donde yo estoy, es simplemente usted lleva el vehículo, entrega las llaves, pero en ningún momento he visto que llevan un registro de cuántos vehículos ingresaron, cuántos se lavaron, cuántos se policharon. No lo llevan. Usted simplemente le entrega el vehículo, las llaves a la persona de confianza y simplemente le dice, te lo entrego a tal hora. Pero ese registro no creo que lo llevan de manera, es más, no lo llevan, ni siquiera de manera manual. Pues, profe, que yo sepa, ahí solamente entregan es un recibo del valor Exact, del este. exactamente, un recibo. Pero ¿qué tal si usted se le da por decir, qué bueno sería mediante una aplicación web, que el cliente reserve con quien desea que le laven el vehículo, un ejemplo, o su turno? ¿Será que hay un espacio para mí a las 2 de la tarde? Que el cliente pueda consultar a través de su dispositivo móvil, o su tableta, o su celular, o su computador, ya puedo pasar por el vehículo, y le respondan, sí, ya está disponible. Que le entreguen el valor del servicio que esté disponible ahí en la aplicación. Mire, te estoy dando ideas. Y yo sé que eso muy poco aquí no lo hay. No lo hay. O por lo menos, repito, por lo menos en mi zona y en la ciudad donde yo he estado, no lo he visto. Ahí está la solución. Listo, Un profe. registro de inventario de pronto digamos, de los... Es más, no vamos tan lejos. Esa empresa de lavado de vehículos o lavado de carros, de motos, no lleva el control del número de empleados que tiene. No lo lleva. Simplemente el dueño del negocio, aquí trabaja Juan, aquí trabaja Pedro, aquí trabaja María, y de pronto los pagos lo hacen de manera efectiva, así, pago en efectivo, pero no creo que lleven el control de eso. Ahora, el dueño del negocio no creo que lleve su contabilidad. Bueno, a Juan hizo tanto por el servicio, se le deben mensualmente a esto, no. O no sé cómo será el pago de ellos, si es mensual, diario, realmente no lo sé. Si ves, ya la información está, tú vas identificando la necesidad de la empresa, del negocio, y estás organizando la empresa. ¿Preguntas? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, básicamente la pregunta que está haciendo el compañero, la que, pues, como la entiendo yo, es la siguiente. Yo trabajé, pues, en una tienda, ¿verdad? Y yo conozco muy a fondo los problemas que tiene la tienda y las necesidades, ¿verdad? Eh, ¿Es necesario yo ir a hacer, pues, como la entrevista o yo puedo brindar esa información uno mismo, pues que ya conoce bien el problema, porque pues yo ir a la empresa pues allá al granero nuevamente para que me den esa información, pues de pronto no me van a dar una encuesta ni nada de eso, pero yo sí puedo dar información acertada pues de lo que le pasa a esa Sí, tienda. sí, usted puede dar la información, pero usted mismo no se puede entrevistar. O usted mismo no se puede encuestar. En este caso, tendría que aplicar la encuesta a un cliente o a un conocido que que tenga ese servicio, no necesariamente en esa empresa. Pero como te digo, usted mismo no se puede encuestar porque no tiene sentido. Ya usted sabe lo que va a responder. Y usted mismo no se puede entrevistar. Pero si puedes hacerlo como ya tienes, de cierta forma, tú estabas vinculado en una empresa de ese tipo, conoce la información, ¿qué podrías hacer? Pues suministrarle la encuesta o la entrevista a otra persona
que haga uso de ese servicio. Porque te repito, usted mismo no se puede entrevistar, no se puede encuestar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pero digamos, ya ahí el que nos limita en el tema de hacerle el método de observación, ¿verdad? Porque pues uno no puede ingresar pues a las instalaciones, a mirar inventarios. Pues Y la observación, si conoces realmente la empresa que usted lo acaba de manifestar y si estás vinculado, es decir, que laboraste en algún momento, pues la observación la hiciste en su determinado momento. Ahora, lo que no sabes es cómo han cambiado la situación desde el momento que estaba hasta esta parte. Esa parte no la conoces. Porque así usted me diga, instructor, no ha cambiado nada. Pues en algo tuvo que haber cambiado, en algo, ya sea mínimo. Esa parte sí la desconoces. La observación directa usted la tuvo en su debido momento, cuando estaba vinculado en la empresa o cuando tenía acceso a esa empresa. Pero ¿qué tiempo ha pasado desde ese entonces hasta la fecha actual? ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Un mes, 2 meses, meses, años, días, semanas? más o menos un mes aproximadamente. Entonces, de pronto, por eso Bueno, pienso yo entonces que no es tanto. Han cambiado cosas, pero son muy mínimas. Pero mira, que estamos hablando de un mes, realmente no es mucha la diferencia. Pero ya cuando hablamos de 6 meses, de un año, pues ya la cuestión cambia. ¿Sí me hago entender? Ok, listo, profe. Ok. Profe, Dígame. por ejemplo, si uno decide hacer la encuesta o la entrevista eh, presencial o vía telefónica, ¿cómo se podemos evidenciar que fue así? Supongamos que se hizo telefónica, ¿cómo podemos evidenciarle a usted que sí fue así y que no fue nada inventado? Pues una entrevista usted lo puede, si es mediante teléfono, videollamada, lo puede hacer mediante, o grabar, claro, ya eso es con consentimiento de la persona, ¿no? Grabar la llamada. O si la encuesta la puede hacer mediante un formulario de Google. O si tienes otra cuenta de correo de Outlook, también te permite realizar formularios en línea. O de pronto conoces alguna aplicación que te permita gestionar formularios o entrevistas en línea. Y O ahí sea, me dejas el enlace, digamos la evidencia. profe, yo puedo realizar, por ejemplo, una encuesta, crear, por ejemplo, las preguntas aquí hecho a computador y, por ejemplo, en una página web cualquiera y ya el propietario del establecimiento él ya la responde, que la responda Exactamente, yo ya pero puedo ya evidenciarlo. correcto, pero recordemos que esos formularios o esas aplicaciones me generan automáticamente la tabulación. ¿Usted qué debe hacer? Pues debe colocar la tabulación, la encuesta, el diseño de la encuesta, el instrumento, que es el instrumento, y obviamente la tabulación. Ahora, si la hace de manera impresa, es decir, como se hace en algunos casos, es decir, que usted imprime el papel y le hace la encuesta presencial a las personas, pues obviamente a usted le corresponde tabular esa encuesta. Y ahí sería más trabajo. Recordemos que hoy en día el uso de la tecnología es lo más maravilloso que debemos hacer uso de la tecnología. Usted lo puede hacer de manera impresa, digamos, usted está en estos momentos vinculado a una empresa y entrevistas a tu compañero de trabajo y lo hace de manera impresa, es decir, mediante papel, que te respondan. Pero usted sabe que mediante papel, sí, ya tiene la respuesta de los encuestados o de las personas entrevistadas. Ahora, viene el proceso de tabular la información. Le tocará a usted, mediante un Excel o mediante otra aplicación, comenzar a tabular el número de personas que dijeron sí, cuántos de esa población de 50 personas entrevistadas, cuántos respondieron no en la pregunta 5. De esas 50, ¿cuántos corresponden a mujeres? ¿Cuántos son hombres? Etcétera, etcétera. Ya esa tabulación le corresponde a usted si la hace de manera impresa. Y por ejemplo, profe, si yo decido hacerlo así de manera impresa, ¿hay cómo puedo evidenciar que no fue inventado? Bueno, si la hace de manera impresa, simplemente me envías escaneado
puede ser la primera o si quiere las 20, el número de encuestas que haga con su respectiva respuesta. Y ahí es más sencillo porque le tocaría imprimir perdón, escanear, ni siquiera imprimir, sino escanear el formato de la encuesta con las respuestas de las 20 o 10 o 5 o 50 personas. Y recordemos que hoy en día la mayoría de celulares tienen para escanear, para tomar fotografía y convertir esa fotografía en un documento PDF. Ah, listo, profesor. Yo puedo ir y hacer las preguntas del cuestionario. Voy allá donde al establecimiento, el señor me responde pues las respectivas preguntas y yo ya escaneo eso, lo coloco ya en Word y se lo envío. Sí, pero recordemos que si lo haces así, también tendrías que tabular la información. ¿Y qué es tabular la información? Pues en la tabulación usted lo puede hacer en Excel o cualquier otra herramienta y usted me va a decir, se entrevistaron o se encuestaron 50 personas y fueron 10 preguntas. De las 50 personas, ¿cuántos dijeron que sí en la primera pregunta? Y todo ese tipo de situación, como lo que estoy proyectando acá. Aquí. Mira. ¿Has escuchado sobre el 100% y qué corresponde al 100%? Dos respuestas, es decir, dos personas encuestadas. Miren. En esta pregunta, ¿usted ha realizado en su empresa o negocio control de caja? 50% me dijo que no y 50% me dijo que sí. ¿Cuántas personas fueron? Dos. En este caso, ¿por qué dos? Porque es una microempresa y yo entrevisté al dueño y al dueño que es el propietario o el gerente y a un empleado. Mire, aquí tengo los capturas de pantalla, mire, y acá tengo el enlace o el link del formulario. Acá está. Un formulario hecho en Google. Entonces, si lo haces de manera impresa, tendrías que hacer esta tabulación. ¿Preguntas? Profe, ahí lo que pasa es que entre menos personas uno entreviste, pues hay menos posibilidad de estar. Exact, ¿Cuál es el problema? exactamente. Está sesgada, de cierta forma está sesgada la encuesta. Por ejemplo, cuando hablamos de microempresas, si es una microempresa como una microtienda, pues ¿a quién hay que entrevistar en este caso? Al propietario de la microtienda. ¿Y a quién más? A los clientes. Si es una microtienda de barrio pequeña o un micronegocio, escasamente tendrá el dueño de la empresa, el propietario, y tendrá a 2 o 3 ayudantes. Pues se entrevistan a esos 2 o 3 ayudantes y tendrían que entrevistar a unos clientes. ¿Por qué? Porque el cliente también es directamente implicado en la solución del problema. Porque al final de cuentas, el cliente, bueno, sí, el software en este caso en la microempresa le va a favorecer, pero al cliente también le favorece porque le facilita de cierta forma, le ahorra tiempo y dinero en el desplazamiento o en cualquier otra situación. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, Profesor, retome, otra pregunta. dígame. Eh, por ejemplo, ahí hay en los formatos hay varias encuestas. De esas escogemos una como tal, de las todas que hay, No son encuestas, específicamente. no son encuestas, son herramientas. Bueno, las herramientas, sí, perdón. Le repito las herramientas, aquí están. Ahora, usted puede ampliar la información, que sería lo ideal. Sería lo ideal. Usted debe leerse este material, apropiarse del material. Yo voy directamente al grano. ¿Qué es directamente al grano? Le estoy mostrando exactamente lo que debe hacer, pero lo ideal y lo correcto, lo que usted debe hacer es leer todo el material. ¿Por qué? Porque así va a aclarar más dudas e inquietudes y se va a retroalimentar más. Aquí están, técnicas. La entrevista. ¿Cómo se hace una entrevista? La encuesta. La observación. Sesiones grupales. Casos de uso. Historias de usuario. Storyboard.
que esto básicamente son historias. Miren, aquí están historias. Herramientas de modelado. Usted elige una, claro, ya esta herramienta de modelado, ya este es otro nivel. Ya aquí tiene que utilizar estas herramientas que no las he explicado, entonces les recomiendo que no se metan con esta, porque este es más que todo para modelar. Entonces, de toda esta herramienta usted va a elegir una y va a aplicar esa herramienta a su necesidad o planteamiento del problema a solucionar. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Esta actividad está programada según calendario para el 28 de febrero. Vamos a colocarla hasta el, bueno, vamos a darle plazo hasta el 3 de marzo, es decir, hasta el próximo jueves. De tal forma que tengan tiempo este fin de semana de realizar dicha evidencia. Vamos a programar de una vez. Y nuevamente les reitero, no esperen hasta el 3 de marzo para hacerlo. Profe, ¿usted cuándo está en línea por el chat? Normalmente los lunes y martes. Ok, profe. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Listo, profe, muchas gracias. Diseño técnico. Ah. Diseño instrumento de recolección de información. Listo, 3 de marzo. Fecha límite para entregar. Preguntas, dudas, inquietudes. Listo, chicos. Cualquier duda, inquietud que tengan, me la hacen saber por los diferentes medios establecidos en la plataforma. Foro de dudas, inquietudes, mensajería interna, correo electrónico, chat o sesiones en línea. Me place saludarlos y nos vemos en la próxima. Feliz tarde, bendiciones para todos. Gracias, doctor, Gracias. igualmente. Igualmente. Muchas gracias a usted, profesor. Instructor Elkin, una última pregunta. ¿Le escucho? Entonces uno realizaría las entrevistas y bueno, lo que uno, el tema que uno se le acomode más y uno va a la empresa y realiza lo necesario para ya tener la información ahí para el futuro. O cuando va avanzando el curso uno va aprendiendo más le van enseñando más a uno ya empiezan a enseñarle a uno a programar y eso, ¿no? Correcto. No sé si te has Ya dado no es cuenta, como pero para las que uno evidencias son, llevan una relación, llevan una conexión. O sea, a partir de ahora, o sea, usted viene trabajando con una problemática y al final lo ideal sería que usted termine desarrollando una aplicación a esa empresa que usted mismo eligió, a esa situación o problema que usted mismo eligió. Exacto, o sea, uno elige uno busca la problemática de la empresa y eso, pero ya conforme va avanzando el curso, pues uno va adquiriendo las herramientas para realizar el software y todo Sí, eso, claro, ¿verdad? claro. Para que Sí, claro. Les no se decía, vaya asustando, por decirlo. les decía en sesiones anteriores que esta fase es netamente conceptual. O sea, no vamos a ver ninguna herramienta, no, es netamente conceptual. Esta fase. La fase, les recuerdo, finaliza el 30 de junio 2022, a mitad de año. Si usted es juicioso y consulta en el cronograma, se dará cuenta cuándo comenzó la fase y cuándo finaliza y el número de evidencias que contempla la fase.
Ah, listo, instructor. Listo, vale, muchas gracias y quedamos atentos. Bendiciones para todos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profesor. Dios lo bendiga. Hasta luego, profesor, hasta luego, compañeros. Bueno, compañeros, hablamos.